Excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, excelentísimo señor fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excelentísima señora delegada del Gobierno, excelentísimo señor juez decano de Sevilla, ilustrísimos y queridos compañeros fiscal jefe de Sevilla y de Huelva, queridos compañeros de las carreras judicial y fiscal, queridos amigos, todos particularmente los queridos compañeros de la Fiscalía de Sevilla. Como ustedes pueden comprender, si yo fuera sensato, no lo he sido en buena parte de mi vida, debería concluir, he dicho, y haciendo mía esta frase bastante habitual en la vida forense: después del brillante informe del Ministerio Fiscal, poco puede hacer esta defensa, salvo pedir algo más respecto de la indemnización de responsabilidad civil, ¿no? Precisamente cuando me dijeron quién me podía presentar, pensé inmediatamente en Alfredo Flores. Pensé en Alfredo Flores porque ha sido una de las referencias vitales, humanas y luego ya también profesionales a lo largo de mi vida. Yo llegué a Sevilla en el año 1976, qué indiscreto es diciendo la edad, dicho sea paso. Alfredo quizás porque él está prácticamente casi igual a lo largo del tiempo, ¿no? Pero mi llegada a Sevilla, indiscreciones aparte de lo que dijo mi señora madre, que es bastante indiscreta, como ven ustedes concretamente, respecto de mi futuro estado civil, me aportó muchísimo. Yo debuté en esta ciudad como fiscal y probablemente también como persona camino de la madurez. Y si pude completar de alguna forma ese ciclo que me ha llevado hasta este momento a ser circunstancialmente el fiscal general del Estado, lo debo fundamentalmente al talante humano y al talento profesional de cuantos formaban la Fiscalía de Sevilla. Desde nuestro querido jefe, el conde de Colomera, Guillermo Blanco, hasta el teniente en funciones, que era, pero teniente real, Alfredo Flores, pasando por todos los compañeros que nos reuníamos en una sala de la Fiscalía de Sevilla prácticamente casi todos los días, porque la Fiscalía era un crisol de convivencia y para este joven fiscal por entonces un aprendizaje absolutamente invaluable. Aprendí de la vida, aprendí de los compañeros, aprendí de la profesión, aprendí en definitiva a ser un fiscal como debía ser. Si no he llegado a ello es debido a mis carencias, no al ejemplo que Alfredo, Miguel Ruz, Antonio Vicente Tutor, Isidoro Hidalgo, Layo González Soler, Manolo Villén, todos los que formábamos esa fiscalía, así fue de forma extraordinaria. Me acogieron además en sus casas, bien es verdad que hacía de babysitter de vez en cuando, pero a cambio de hacer de babysitter, que están aquí algunos de mis pupilos de aquella época, me permitían utilizar zapatillas, que es la muestra más absoluta de entrada en la domesticidad. Gracias a todos vosotros, a los que podéis estar aquí presentes, Antonio Ocaña, muy especialmente Alfredo, todos los que me acompañasteis en esos momentos tan importantes en los que uno sale del cascarón de su Madrid para venir a Sevilla y enfrentarse con otra serie de responsabilidades. Me ha advertido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que admiro, respeto y le tengo cariño personal, que no se me ocurra acabar la conferencia sin una referencia cinematográfica. Y le he dicho: mira, querido Lorenzo, yo venía a hacer una conferencia, no voy a decir seria, centrada en problemas jurídicos, pero una orden de un amigo es una orden que hay que cumplir rigurosamente. Y si se me permite decir, voy a empezar citando a Billy Wilder, que es una buena cita, y decir que en un momento determinado, cuando recibió un premio, subió al atril, como estoy yo aquí esta noche en Sevilla, dijo: miren ustedes, el Eclesiastés, capítulo tal, versículo tal, dice que es mejor dar que recibir, y yo esta noche les digo que es justamente lo contrario. Muchas gracias, y se bajó del atril. Yo lo único que puedo decir, recordando tiempos que no sé si fueron mejores o distintos o diferentes, como ha dicho Alfredo, es dar 1.000.000 de gracias, por cuantificarlo de alguna forma, a aquellos magníficos fiscales, maravillosas personas, magníficos ciudadanos comprometidos con la carrera, comprometidos con el ejercicio de la acción de la justicia, que prolongaban
lo que yo había vivido en mi familia. Gracias a ellos, siempre lo digo, la formación se basa en la educación se basa en la maestría, y yo tuve los mejores maestros en el terreno humano y profesional aquí en Sevilla. Así que gracias, Alfredo, gracias, Antonio, los que estáis aquí presentes, por aquellos maravillosos y escasos años, puesto que la vida me llevó a continuación, no sé si para suerte o para desgracia, a mi ciudad natal. Como máximo responsable del Ministerio Fiscal, comprenderán, por tanto, que constituye para mí una gran satisfacción acudir a foros como este, Cluantares, ajenos al mundo de la justicia y que me permiten acercar a la sociedad la realidad de la institución que dirijo, así como tomar contacto con el sentir y percepción que se puede tener hacia ella. Se nos ha dicho aquí que esto forma parte de la sociedad civil, y crean ustedes que sin sociedad civil es imposible un estado de convivencia, un estado de calidad democrática. Por lo tanto, mi felicitación al Club Antares, como a todos aquellos que son capaces de alzar su voz en la sociedad, fuera de cauces institucionales, para propiciar lugares de encuentro, lugares de debate, lugares para escuchar, oír y poder hablar de que tan necesarios están todas las sociedades, y particularmente esta sociedad española perpetuamente llena de estridencias, de ruidos, y a veces de algo más que de estridencias y de ruidos. Muy probablemente en un foro público informativo como el de esta noche, en el que ya han comparecido numerosas e ilustres personas de la vida pública, económica y social, no es el contexto en el que a priori mejor nos desenvolvemos los juristas para hablar de nuestra profesión y qué hacer diario, pero es evidente que la presencia del fiscal general en él responde a la exigencia razonable de que quien asume la responsabilidad de dirigir la institución encargada de velar por la legalidad desde la perspectiva del interés social responda públicamente de sus proyectos y sus convicciones. No creo que pueda dirigirse la carrera fiscal sin estar permanentemente en contacto con la propia carrera fiscal, en contacto con la realidad del derecho, con quienes ejercen la profesión de abogados, procuradores, con secretarios, con el personal que ayuda a la Administración de Justicia y, desde luego, con los propios ciudadanos únicos destinatarios de nuestra actividad en la Administración de Justicia. He querido centrar en esa idea el presente y el futuro del Ministerio Fiscal español en el desarrollo de mi intervención. En ese propósito, el mensaje que hoy quiero transmitir se resume en una idea sencilla. El Ministerio español se encuentra en este momento abriendo la puerta a una renovación profunda, necesaria y ya demasiado esperada, respecto del modelo de justicia penal en nuestro país. La Constitución aprobada en 1978, algo ha hablado ya Alfredo al presentarme, concibió al Ministerio Público en torno a una misión concreta estrechamente anudada a la esencia del Estado de Derecho, la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velando a tal fin por la independencia de los tribunales y procurando ante ellos la satisfacción del interés social. Y para el cumplimiento de esa misión, la propia Constitución diseñó una maquinaria institucional también muy perfilada. Un Ministerio Fiscal que actúa por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y sujetos, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Estos son los datos de nuestro ADN, de nuestra genética como órgano constitucional: legalidad, imparcialidad, unidad de actuación, dependencia jerárquica. Pero lo cierto es que ha costado instalar esa maquinaria, sigue costando grandes sacrificios. El modelo de justicia en España se consolidó a finales del siglo XIX, cuando la presencia del fiscal en el proceso penal traía causa directa de su origen histórico, también ha hecho referencia Alfredo a ello, vinculado al interés de la corona, en un contexto de superación del proceso penal medieval y recepción de la visión humanitaria y positivista que encarnaba la codificación. Sin embargo, como es sabido, las condiciones de aquel salto hacia lo que entonces era la modernidad no permitieron la implantación de un sistema acusatorio pleno en el que la posición del Ministerio Público exigiera ni entonces ni a lo largo de muchos años un replanteamiento en profundidad de esa configuración histórica. El fiscal aparecía en un segundo plano, como un amicus curiae, con facultades de control de la legalidad, la inspección de los sumarios, decía la veterana ley de enjuiciamiento criminal, en una posición de relativo solapamiento con las funciones del juez de instrucción. El desarrollo económico que España comenzó a experimentar en los años 60 del pasado siglo y el cambio sociopolítico que tuvo lugar en los años 70 y 80, plasmado en la Constitución Democrática del 78, irían marcando, sin embargo, la necesidad de revisar ese marco institucional.
fue anidando en los ciudadanos una conciencia clara acerca de la exigibilidad directa de los derechos y garantías que aquella nueva Constitución reconocía, en el proceso penal y fuera de él. La protección de los menores, de los incapaces y los enfermos, la exigencia de velar por la independencia y la competencia de los tribunales en todos los órganos judiciales, los derechos colectivos de los trabajadores en la jurisdicción social, la participación en órganos colegiados de control o dirección de la policía judicial y un sinnúmero de responsabilidades añadidas fueron así acumulándose de manera novedosa al papel de garante de las garantías que el texto constitucional había atribuido al fiscal. Y de este modo surge en el centro del debate jurídico la preocupación por situar al fiscal en una posición de imparcialidad que es real a la hora de interpretar y aplicar la ley. Su vinculación histórica con el Poder Ejecutivo, heredera de aquella originaria dedicación a los intereses de la corona, se había arrastrado hasta un pasado no tan lejano. Hasta 1967 la ley definía al Ministerio Público como órgano de representación del Gobierno ante la justicia y desde entonces lo identificó como órgano de comunicación del Ejecutivo con los tribunales, definición que perduraría hasta la entrada en vigor de nuestro actual Estatuto de 1981, heredero directo de la Constitución de 1978. Esa inercia institucional explica una percepción de permanente e injusta desconfianza hacia el fiscal, sobre todo en el terreno penal, a la hora de decidir qué se investiga y qué no y cómo se investiga. Algunos aspectos del propio esquema constitucional, como el sistema de designación del fiscal general del Estado, a propuesta del Gobierno, unido al principio de dependencia jerárquica que rige en el interior de la institución, eran, en ese mismo contexto histórico, una fuente de reticencias. Con todo, la Constitución avanzaba por el camino correcto, proclamando no solo la imparcialidad del Ministerio Público, sino también su autonomía orgánica y funcional, ubicándolo además sistemáticamente en el título dedicado al Poder Judicial, lo que tuvo su desarrollo legal en el Estatuto Orgánico del año 81 y la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85. En ambas leyes se decía de manera expresa, y conviene no olvidarlo en el día a día, que el Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, ejerce su misión por medios de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. Pero, como siempre sucede en la vida real, la mera proclamación de principios no es suficiente. De ahí que a lo largo de estos años de democracia fueran tomando cuerpo una serie de reivindicaciones asociativas, de formulaciones doctrinales, de acuerdos políticos e incluso de decisiones parlamentarias que se justificaban en el propósito de fortalecer la autonomía y a través de ella de la imparcialidad real, efectiva y eficiente del Ministerio Fiscal, como base y al mismo tiempo como garantía de esa presencia social más activa, satisfaciendo intereses generales y sociales preponderantes. Un fiscal comprometido a través de la ley y exclusivamente dentro de la ley con el avance y la transformación social. El último cambio experimentado y precisamente dirigido a garantizar la imparcialidad es el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, haciendo intervenir al Parlamento, la fijación de un plazo determinado para su mandato, objetivando legalmente una serie de causas tasadas de cese con el fin de sustraerlo a la mera voluntad del Gobierno o la singularización presupuestaria de las partidas dedicadas al Ministerio Público dentro del conjunto de la Administración de Justicia, si bien con las limitaciones que más adelante expondré. Pero más allá de esas importantes modificaciones institucionales, se han introducido novedades en el plano organizativo y funcional que pueden resumirse en dos grandes decisiones estratégicas: la asimilación del principio de especialización del trabajo como criterio organizativo y la renovación territorial de la Fiscalía para facilitar un mejor servicio a los ciudadanos. Identificar al Ministerio Fiscal con nuestro Estado autonómico. También se ha fortalecido la presencia y actividad de las grandes fiscalías especializadas centrales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con su relevante papel en materia antiterrorista, la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción, que amplía sus objetivos a los grandes fenómenos de criminalidad organizada. Junto a una mayor especialización de los fiscales, hay otro factor que va encaminado a la adaptación del fiscal a la actual realidad social y es el del orden territorial. Se trata de llegar a todos los ciudadanos, para que todos los ciudadanos puedan llegar al fiscal, sin que por otra parte eso pueda suponer una atomización de nuestra organización interna y unitaria que resultaría incompatible con nuestro mandato constitucional de actuar con unidad de actuación.
Por ello se ha sumado a la ya tradicional organización de fiscalías provinciales unidades de ámbito más reducido, como las fiscalías de área y secciones territoriales, que precisamente buscan la proximidad con los núcleos de población más significativos o más aislados de las sedes provinciales. Pese a esta evolución, el Ministerio Fiscal, al igual que otras instituciones públicas, no puede sustraerse a la realidad. Vivimos tiempos de cambios, de pérdida de certezas que tienen su causa en que modelos de convivencia o de regulación social comienzan a mostrar evidentes señales de fatiga e impotencia, los cuales se han precipitado y agudizado por la profunda crisis económica que padecemos. Estos efectos se sienten en mayor o menor medida en todos los ámbitos de la vida pública y especialmente en la Administración de Justicia como pieza esencial del Estado de Derecho, en tanto que se tiene que enfrentar a diario con los devastadores efectos de la crisis, debiendo dar respuesta en ocasiones con instrumentos legales que no se adaptan a estas nuevas situaciones y con una mayor escasez de recursos.